Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! Hay historias que, híjole, se te quedan grabadas, ¿no? Como esa que escuché una vez. Parecía el inquilino ideal. Trabajo estable, referencias impecables, buena apariencia. Y luego, ¡zas! A los 3 meses, dejó de pagar, se esfumó y empezó la pesadilla legal. Uf, resume perfecto la frustración de muchos propietarios. Sí, es una anécdota que lamentablemente resuene mucho. Pone el dedo en la llaga sobre un riesgo, pues, silencioso, pero que puede ser devastador, ¿no? Totalmente. El fiarse de las apariencias o, bueno, de una revisión muy por encimita de los documentos al decidir a quién le confías tu patrimonio evidencia la necesidad crítica de un filtro mucho más profundo. Profesional, justamente. Y para analizar a fondo esta situación, hoy nos vamos a basar en las lecciones, en las recomendaciones que comparte en su blog Emilio Martínez, que es asesor inmobiliario con experiencia en Keller Williams Premier, aquí en la Ciudad de México. Sí, su perspectiva viene de estar ahí, ¿no? En la primera línea de estas situaciones. Exacto. Y bueno, esta charla va dirigida sobre todo a propietarios que buscan rentar sus inmuebles, que buscan no solo rentabilidad, que es importante, sino también seguridad, tranquilidad. Claro. Aunque, ojo, también es información valiosa para compradores, para inquilinos y para cualquier inversionista que quiera entender mejor cómo se mueve esto del arrendamiento. Pero a ver, ¿por qué es tan fácil caer en esa trampa? ¿Por qué confiamos en perfiles que solo parecen correctos? Yo supongo que hay una parte de nosotros que quiere creer que todo saldrá bien, ¿no? Que prefiere como que no pensar en los problemas. Es muy humano, sí, querer empezar con optimismo. Sin embargo, pues hay que confrontar una realidad un poquito incómoda que se ve mucho en el sector. A ver. Los inquilinos que acaban dando problemas rara vez lo parecen al inicio. O sea, muchos han perfeccionado el arte de proyectar una estabilidad que no siempre es real. De acuerdo. Entremos en materia entonces. Se identifican varios errores, ¿no?, que cometen los propietarios una y una vez. El primero parece ser este de confiar demasiado en la documentación financiera estándar. Ajá. Como el reporte de buro de crédito, que bueno, te dice cómo ha manejado deudas, o los estados de cuenta bancarios, sin ir más allá. Exacto. El fallo no está en pedir esos documentos, sino en aceptarlos como la verdad absoluta, sin un análisis más crítico. Ok. El riesgo es que hay personas que saben cómo maquillar sus finanzas justo antes de buscar renta. O sea, pueden recibir un depósito fuerte justo antes de enseñarte el estado de cuenta. Ah, mira. Ocultar otras deudas importantes o no mencionar que sus ingresos dependen, por ejemplo, de comisiones muy variables. Pongamos un caso hipotético. Aquí en la CDMX, alguien busca rentar un depa en La Condesa, ¿no? Lugar cotizado. Sí. Presenta un estado de cuenta reciente con un saldo alto. A primera vista, pues da confianza. Pero, ¿y si ese dinero es un préstamo reciente? ¿O si viene de un finiquito y no hay una fuente de ingresos estable detrás? Precisamente, justo ahí está el punto. Por eso, lo clave aquí es la necesidad de un análisis financiero que revele la capacidad de pago real y, sobre todo, sostenida en el tiempo. Sostenida, claro. No basta la foto del momento, ¿sabes? Se necesita entender la película completa de las finanzas del candidato. Cómo ha sido su comportamiento crediticio a lo largo del tiempo. ¿Tiene otras deudas, otras obligaciones que compitan con la renta? ¿Sus ingresos son de verdad constantes? Tiene todo el sentido. Bueno, el segundo error común que se señala es no indagar lo suficiente sobre la estabilidad laboral a largo plazo. Sí, ese también es clásico. A veces nos conformamos con el último recibo de nómina o una carta simple de la empresa y ya. Y el peligro es evidente, ¿no? Tener un empleo hoy no te garantiza la capacidad de pago durante los 12, 24 o 36 meses que puede durar un contrato. El panorama laboral puede cambiar y a veces rapidísimo. Imaginemos a alguien que acaba de entrar a trabajar a una startup de tecnología en Santa Fe.
Suena bien, ¿no? Suena moderno, atractivo. Sí, suena muy bien. Pero surgen preguntas. ¿Qué tan sólida es esa empresa? Digo, ¿es emergente? ¿El puesto es indefinido o es por proyecto? ¿Esa industria en particular está creciendo o, al contrario, enfrenta posibles recortes? Son las preguntas pertinentes. Y lo interesante es que sí existen maneras éticas y profesionales de validar la proyección de ingresos de un candidato, sin ser invasivos, claro, ¿Cómo? pero obteniendo una visión más clara de su estabilidad futura. Se trata de saber qué preguntar y cómo verificar la información, de forma discreta pero efectiva. Aquí es donde creo que la cosa se pone más sutil. El tercer error: ignorar las señales de comportamiento durante las visitas o en las conversaciones. Ay, sí, importantísimo. A veces nos enfocamos tanto en los papeles que olvidamos observar a la persona. Es que es un aspecto fundamental, la comunicación no verbal, ciertas actitudes, pequeños detalles, pueden ser auténticas señales de alerta. Lo que llamamos red flags, ¿no? Banderas rojas, sí. Una impaciencia como desmedida. Respuestas evasivas a preguntas directas sobre por qué dejó su renta anterior. O una presión rara para cerrar el trato ya, ahora mismo. Esto debería encender las alarmas. Podemos casi visualizarlo. El candidato que evita el contacto visual cuando le preguntas por referencias anteriores. Ajá. O que insiste en firmar hoy, casi sin revisar el contrato, diciendo, no, yo confío. Esa prisa puede ser sospechosa. Va con la práctica y pues con el conocimiento del comportamiento humano en estas situaciones. Y el cuarto error que se menciona tiene que ver con el uso real del inmueble. O sea, dar por sentado que si declaran que es para vivienda familiar, así será. Y ahí radica otro riesgo importante. Existen inquilinos cuyo plan, desde el inicio, es subarrendar la propiedad. ¡Ah, caray! Sí, tal vez por habitaciones o en plataformas digitales, tipo Airbnb, sin el consentimiento explícito del dueño. Claro. Y esto no solo puede generar un desgaste acelerado del inmueble, sino también conflictos con vecinos, por el tránsito constante de gente ajena e incluso problemas legales si el reglamento del condominio o el uso de suelo no lo permiten. Es el escenario clásico. Un departamento en la Roma Norte que, de la noche a la mañana, parece operar como un pequeño hotel no declarado. O una casa en Polanco, rentada como vivienda, que termina albergando oficinas improvisadas. Para mitigar esto, es vital incluir cláusulas contractuales muy claras, muy específicas. No basta una prohibición genérica de subarrendamiento. No es suficiente. No, se necesitan detallar las consecuencias del incumplimiento, las penalizaciones aplicables y, si es posible, mecanismos de verificación para que la cláusula tenga fuerza real, que no sea letra muerta. Bien. Hemos delineado los errores comunes. Entonces, frente a este panorama, ¿cómo se ve un enfoque más profesional, más seguro para seleccionar inquilinos? La clave es ir mucho más allá de lo superficial. Se habla de realizar un perfilamiento 360 grados, que significa analizar al candidato desde varias dimensiones clave, no solo una. Un perfilamiento 360. ¿A qué dimensiones nos referimos? Son principalmente tres. Primero, la financiera, pero con lupa. O sea, no solo los ingresos que declara, sino su historial crediticio completo. Cómo ha pagado deudas en el pasado, otras obligaciones financieras que pueda tener, sus hábitos de gasto si es posible inferirlos, y sobre todo, esa capacidad real y sostenible de pago mes a mes. Ok, financiera con lupa. La segunda. Segundo, la dimensión psicológica o de comportamiento. Intentar entender su motivación genuina para mudarse, si sus planes a futuro son claros, coherentes, su actitud general durante todo el proceso, cómo reacciona ante las reglas y responsabilidades de un contrato. Interesante. ¿Y la tercera? Y tercero, la dimensión legal. Esto implica una verificación más exhaustiva de antecedentes. ¿Ha tenido juicios de arrendamiento antes? La validación real de las referencias personales y laborales, no solo recibirlas, sino contactarlas. Y asegurarse de la autenticidad de todos los documentos que presenta. Suena increíblemente detallado, casi como una investigación, ¿no? ¿Y cómo se obtiene esa información más sutil, la psicológica o de comportamiento, sin cruzar líneas? Principalmente a través de entrevistas estructuradas. Ojo,
No se trata de la charla informal mientras se muestra la propiedad. Ajá. Son conversaciones con un propósito, utilizando preguntas diseñadas para detectar posibles inconsistencias entre lo dicho y los documentos, para validar la información de manera cruzada y para evaluar la actitud general del candidato frente a las obligaciones. ¿Podrías dar un ejemplo de pregunta que ayude a revelar algo así? ¿Una de esas preguntas clave? Mira, una pregunta aparentemente sencilla como ¿qué aspectos considera usted más importantes en un contrato de arrendamiento y por qué? Puede decir mucho. A ver. Permite ver si la persona se toma en serio el acuerdo, si entiende las implicaciones legales, si tiene expectativas realistas o si, por el contrario, busca como minimizar o evadir ciertas responsabilidades. La forma en que responden, tanto como el contenido, da pistas valiosas. Entiendo. Además de este perfilamiento y las entrevistas, se habló de contratos blindados. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué los diferencia de un contrato estándar de un machote? La diferencia fundamental es que no son machotes genéricos que se bajan de internet y se usan igual para todos. Son documentos legales diseñados a medida. ¿A la medida? Sí, adaptados a las características específicas de esa propiedad y hasta cierto punto al perfil del inquilino que ya fue filtrado. Incluyen cláusulas muy precisas, detalladas, sobre temas críticos, ¿Como cuáles, por ejemplo? como la prohibición explícita de subarrendamiento no autorizado, con penalizaciones claras, reglas específicas sobre mascotas, si se permiten, definición de responsabilidades en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo, y condiciones muy bien definidas para una eventual terminación anticipada del contrato. El objetivo es cerrar cualquier posible hueco o ambigüedad. Ok, cerrar huecos. Y esto nos lleva a un punto que genera muchísimas dudas: las pólizas jurídicas de arrendamiento. Muchos propietarios creen que contratar una es como la solución mágica si el inquilino falla. Es una creencia común, sí, pero peligrosa si no se matiza. La advertencia clave aquí es que no todas las pólizas son iguales y, lo más importante, no todos los despachos que las ofrecen son confiables o efectivos. Aguas. Exacto. Existe un riesgo considerable de contratar una cobertura que, llegado el momento de la verdad, pues resulta insuficiente, o el servicio para ejecutarla es deficiente o inexistente. ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes con estas pólizas? ¿Qué es lo que más se ve? Se ven varios escenarios preocupantes, la verdad. Despachos que, una vez que cobraron la póliza, son prácticamente imposibles de contactar cuando surge el problema con el inquilino. ¡No puede ser! Pólizas con letras pequeñas o exclusiones que dejan fuera las situaciones más comunes, como al impago de rentas o de servicios básicos, agua, luz, mantenimiento. Lo básico. Representantes legales que cambian constantemente o que simplemente desaparecen, dejando al propietario pues desamparado. Incluso, y esto es grave, se han detectado despachos operando sin el debido registro legal, que roza o entra de lleno en el fraude. Eso suena bastante alarmante. Entonces, ¿cómo se puede elegir bien? ¿Qué rol juega un asesor inmobiliario profesional en este punto? Porque parece crucial. Aquí es donde el acompañamiento de un asesor con experiencia marca una diferencia enorme. Un buen asesor no te recomienda cualquier póliza ni trabaja con cualquier despacho jurídico. No debería. No. El proceso empieza por investigar y colaborar únicamente con despachos que tengan un historial comprobado de resultados positivos, que cuenten con respaldo legal verificable y que gocen de buena reputación en el sector inmobiliario. No es solo vender una póliza, es asegurarse de que funcione cuando se necesite. Entiendo. ¿Y qué más implica esa labor de verificación por parte del asesor? ¿Qué más hace? Implica revisar la cobertura propuesta con lupa, asegurándose de que realmente se alinea con las necesidades específicas del propietario y las características del inmueble. No es lo mismo asegurar una casa que un local comercial, por ejemplo. Claro. También se verifica que los tiempos de respuesta prometidos por el despacho en caso de incidencia sean realistas y estén por escrito, y que los procedimientos para iniciar la reclamación y ejecutar la póliza sean claros, eficientes y no una carrera de obstáculos para el propietario. Ok. Hay una frase que lo resume bien: un contrato sin respaldo real es solo un papel bonito.
La póliza debe ser ese respaldo efectivo, no una falsa seguridad. Queda clarísimo que la función del asesor en un arrendamiento va mucho más allá de poner un anuncio y abrir la puerta para mostrar la propiedad. Totalmente. A veces se minimiza el valor del asesor inmobiliario en el proceso de renta, viéndolo quizá como un gasto prescindible. Sí, como me lo puedo ahorrar. Exacto. Pero el mayor valor de un asesor especializado en arrendamiento residencial, sobre todo en un mercado tan dinámico como el de la Ciudad de México, no está solo en encontrar un inquilino rápido. Está en ayudar al propietario a evitar errores que pueden costar muchísimo dinero, tiempo y estrés. Entonces la perspectiva cambia radicalmente. No es un gasto, es una inversión en prevención, en tranquilidad. Exactamente. Un asesor que conoce a fondo el mercado de rentas local, que tiene experiencia manejando distintos perfiles de candidatos, que posee habilidades de negociación, que aplica un filtro riguroso, que sabe cómo armar una documentación sólida y que está enfocado en prevenir conflictos. Ese asesor es una inversión directa en la tranquilidad y seguridad del patrimonio del propietario. El objetivo final no es simplemente colocar la propiedad lo más rápido posible, sino establecer una relación de arrendamiento que sea estable, rentable y sobre todo lo más libre de problemas posible a largo plazo. Precisamente, se trata de construir sobre cimientos sólidos desde el principio, identificando y mitigando los riesgos antes de que se materialicen. Es ser proactivo, no reactivo. Muy bien, pues hagamos un repaso rápido de las ideas centrales de esta exploración, que ha sido muy reveladora. Vimos lo peligroso que puede ser juzgar únicamente por las apariencias al seleccionar a un inquilino. Sí, identificamos 4 errores frecuentes. Basarse en historiales financieros superficiales, no verificar a fondo la estabilidad laboral, ignorar las señales de comportamiento durante el proceso y no confirmar cuál será el uso real que se le dará al inmueble. Y contrastamos esos errores con un enfoque profesional, metódico, que incluye pilares como un perfilamiento integral, financiero, conductual, legal, entrevistas estructuradas para detectar riesgos ocultos. Sí, la elaboración de contratos a medida, reforzados, y la selección muy cuidadosa de pólizas jurídicas a través de aliados confiables y previamente verificados. El mensaje central que se desprende de la experiencia en este campo, como bien decías, es potente. No hay que conformarse con lo que parece bien. Hay que confirmar lo que realmente es seguro. Es un llamado a la diligencia, sí, a no tomar atajos en un proceso tan importante como este. Y el beneficio final de aplicar este nivel de rigor, idealmente con el apoyo de un profesional, es bastante claro. Obtener una mayor tranquilidad, seguridad financiera y protección legal. Se trata de minimizar los riesgos para poder maximizar la rentabilidad y, sobre todo, la paz mental del propietario. Sin duda, es una inversión que, créeme, se justifica plenamente al evitar los enormes costos y dolores de cabeza asociados a una mala elección de inquilino. Para ir cerrando, y quizá como una reflexión para futuras conversaciones, valdría la pena pensar en cómo estos principios, la debida diligencia, el mirar más allá de la superficie, aplican no solo al rentar, sino también al tomar otras decisiones inmobiliarias importantes. ¡Claro! ¿Hasta qué punto las apariencias pueden engañarnos al comprar o vender una propiedad? ¿Y cómo un análisis más profundo nos protege también en esos escenarios? Da para seguir explorando, ¿no? Es una excelente reflexión final. La prudencia, el análisis riguroso y el no quedarse con la primera impresión son cruciales en cualquier transacción inmobiliaria de peso. Siempre hay que ir un paso más allá. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para quienes nos escuchan y se encuentran justo en medio de un proceso de este tipo, ya sea buscando rentar, vender o comprar, aquí va el mensaje final. Si estás pensando en vender, comprar o invertir en bienes raíces en la Ciudad de México, contacta a Emilio Martínez de Keller Williams. Con su experiencia podrás dar el siguiente paso con seguridad y confianza. Ha sido una charla muy esclarecedora sobre un tema crucial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ti. Siempre es un gusto compartir estas ideas.